Me indica por favor alguien en qué momento ya se puede ver la presentación. Ya puede observarse, doctor. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar desarrollando el tema que iniciamos el día martes, tema que correspondía a la enfermedad periodontal en niños y adolescentes. Habíamos iniciado viendo todo lo que corresponde a la enfermedad periodontal, a la enfermedad gingival, cómo ésta se presenta en niños. El día de ahora vamos a desarrollar eh, todo lo que corresponde a la enfermedad periodontal que puede presentarse en niños y adolescentes. Habíamos hablado que para este caso vamos a utilizar la clasificación del año 1999. Como le repito, habíamos hablado en la clase anterior todo lo que corresponde o lo que se presenta con mayor frecuencia a nivel gingival, los problemas que se presentan a nivel gingival en niños y adolescentes. Solo para recordar, para el año 1986, esta era la clasificación que se utilizaba para clasificar los problemas de tipo periodontal que se presentaban muy tempranamente a nivel de la niñez y la adolescencia. En ese caso, estábamos hablando de 4 categorías: periodontitis juvenil, que podía subdividirse en prepuberal, juvenil localizada y juvenil localizada generalizada; periodontitis del adulto, gingivoperiodontitis ulcerativa necrotizante y periodontitis refractaria. Esa era la clasificación que se utilizaba en el año 86. Luego surgió una nueva para el año 89 y el día de hoy vamos a desarrollar la clasificación que se presenta a nivel, a partir de la clasificación que se dictó en el año 1999. No la vamos a desarrollar toda, como en el caso de la enfermedad gingival, únicamente vamos a recordar las enfermedades de tipo periodontal que se presentan con mayor frecuencia en niños y adolescentes. En este caso, vamos a desarrollar, vamos a recordar todo lo que corresponde a las enfermedades que se encuentran ahí señaladas en color azul. Vamos a hablar sobre la periodontitis agresiva localizada y generalizada, periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas y enfermedades periodontales de tipo necrotizantes. En primer lugar, vamos a recordar qué es una periodontitis de tipo agresiva. Se define como una forma agresiva de enfermedad que se caracteriza por una avanzada pérdida de tejido periodontal y rápida progresión de la enfermedad, la cual puede estar asociada a factores sistémicos, genéticos e inmunológicos que favorecen la predisposición a su aparición. Este es un concepto de alguna manera bastante completo que nos explica las características propias de esta enfermedad y cuáles son los factores que pueden estar asociados a su aparición, a su etiología. Diferentes tipos de periodontitis que afectan a gente saludable, gente sana, presentan una predisposición familiar y cursan con progresión rápida la enfermedad. Y estas son características que las hacen un tipo de enfermedad muy particular. Estas características en primer lugar, de predisposición familiar y en segundo lugar, de su rápida progresión cuando esta enfermedad se presenta. Rápida progresión en cuanto a la destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Y esta enfermedad puede presentarse de forma localizada a nivel de la cavidad oral
o de forma generalizada, afectando a la totalidad de los dientes presentes. Tomen en cuenta, por favor, estas características que nos van a ayudar en su momento a poder determinar la presencia de esta enfermedad. En primer lugar, que los pacientes, salvo por la presencia de la infección periodontal, son clínicamente sanos. Además, otra característica muy particular de esta enfermedad es su rápida pérdida de inserción y destrucción ósea, es decir, hay una destrucción acelerada de los tejidos de soporte, tanto hueso como ligamento periodontal. Y, como mencionábamos anteriormente, hay una, hay una predisposición familiar para su aparición. Otros rasgos que nos pueden ayudar a su diagnóstico, y esto es muy importante considerarlo para poder lograr hacer posible un diagnóstico muy temprano que nos ayude a implementar una terapéutica que nos ayude de alguna manera a evitar que esta enfermedad progrese de tal forma que lleve a la pérdida de estructuras dentales, de órganos dentales. En primer lugar, una cantidad de depósitos microbianos inconsistentes con la severidad de la destrucción tisular presente. ¿Alguien de los presentes quisiera indicarnos qué comprenden por este tipo de características? ¿Cómo la entienden ustedes, esta primera característica? ¿Alguien de los presentes? ¿Cómo interpretan esta característica? Otra característica que podemos evaluar a nivel microbiológico es que cuando estas enfermedades se encuentren presentes, vamos a encontrar un alto nivel de colonias de Actinobacillus, Actinomyces comitans o Porfinobonas gingivales. Y además vamos a encontrar, y de esto vamos a hablar más adelante, anomalías que sufren algunas células de defensa de nuestro organismo, como los fagocitos. ¿Quién de los presentes nos puede puede interpretar lo que observa en esa imagen que se encuentra en estos momentos presentada? Tanto la imagen clínica como la imagen radiográfica. ¿Qué es lo que ustedes observan? Tomando en cuenta de lo que hemos estado hablando, de las características que nos pueden llevar a facilitar el poder dar un diagnóstico sobre esta enfermedad cuando ésta se presenta. En la imagen clínica se pueden ver la encía aumentada y en la imagen radiográfica pérdida de inserción. ¿Alguien más? A nivel radiográfico podemos ver pérdida ósea y a nivel clínico una hiperplasia. ¿Qué le llama la atención de esas fotografías? ¿Alguien levantó la mano? La persona que haya levantado la mano y que quiera participar puede hacerlo. No, doctor, una compañera escribió su nombre en el chat. No, en estos momentos todavía no tienen que escribirlo. Eso tienen que esperar a que uno se los indique. Va a haber algunos momentos en los cuales yo le podría pedir que lo hagan. En estos momentos no. Doctor, ¿Sí? tal vez podría ser que en la imagen clínica no se ve no se ve la encía que esté
deprimida o algo, sino que está cabal a la altura del cérvico de los dientes. Pero ¿qué más les llama la atención? ¿Qué es lo característico, más característico de estas imágenes? Vean, en primer lugar, no se encuentra grandes cantidades de irritante local que justifiquen o que expliquen esa grave pérdida de tejidos de soporte. Sí se observan pequeñas cantidades, pero que de alguna manera no logran explicar o no se consideran como la causa de esta grave pérdida de tejidos de soporte a nivel dental. Prácticamente, tomando en cuenta que son radiografías de los incisivos inferiores, prácticamente toda la totalidad de los tejidos de soporte de esos dientes se ha perdido. Pero si ustedes observan a nivel clínico, la cantidad de irritante local que pueda estar presente no justifica esa grave pérdida de inserción y grave pérdida de tejidos óseos. Además, el diastema, probablemente el diastema se haya formado posterior a la pérdida de los tejidos de soporte. La pérdida ósea avanzada ha provocado que se forme este tipo de espacio a nivel de los incisivos superiores. Y muy probablemente o muy seguramente existe movilidad aumentada de tipo patológico en la mayoría de estos dientes. Vean, y dice, el daño periodontal quedó limitado a los incisivos y primeros molares permanentes. Es por eso que a este tipo de enfermedad, que prácticamente presenta todas las características propias a nivel clínico radiográfico de una periodontitis agresiva, cuando se presenta únicamente limitada a incisivos y primeros molares permanentes, vamos a estar hablando de una periodontitis de tipo agresiva y localizada. Ya si hacemos un examen más detallado, hacemos una exploración de esos tejidos a través de un levantamiento de colgajo, podemos observar esto. Grave pérdida, severa pérdida de tejidos de soporte. Y vean, no existe, en este caso, podríamos esperar encontrar, tratarse de una periodontitis del adulto, grandes cantidades de irritante local tipo cálculo, a lo mejor presente de manera subgingival en los tejidos de soporte, pero aquí no se observa. Y por el contrario, lo que sí logramos observar es esto, ¿no? La grave pérdida de tejido óseo de soporte, por lo cual estos dientes incluso pueden llegar a perderse si no se actúa tempranamente para poder tratar este tipo de enfermedad. Rápidamente, este tipo de enfermedad, hablando de la periodontitis agresiva localizada, aparece alrededor de la pubertad, muy tempranamente. Durante la adolescencia puede aparecer. Desde el punto de vista clínico, se distingue por esto, por la presentación localizada en molares e incisivos, de lo que habíamos estado hablando, con pérdida de inserción interproximal en por lo menos 2 dientes permanentes, uno de los cuales es el primer molar permanente, y no afecta más de 2 piezas dentales, además de los incisivos y primeros molares. Pero, vean esto último, no afecta más de 2 dientes, además de los incisivos y primeros molares, y eso hay que tenerlo muy presente al momento de si detectamos un problema como esto, para poder dar un diagnóstico preciso. Vamos a estar hablando de una periodontitis agresiva de tipo localizada cuando los dientes afectados sean únicamente los incisivos y primeros molares, o incluso podrían haber otros dientes, pero no más de 2 piezas dentales afectadas aparte de incisivos y molares. Tal distribución de la anomalía en la periodontitis agresiva localizada es típica, pero hasta este momento no se tiene una explicación de por qué se presenta de esta manera. Y de lo que estábamos hablando, ¿no? Una característica muy propia de esta enfermedad es la falta de inflamación clínica
pese a la presencia de bolsas periodontales muy profundas. Y es algo que mencionaba, creo, uno de sus compañeros, que al observar la fotografía clínica del caso que estábamos presentando, los tejidos gingivales aparentemente se encontraban saludables, no presentaban signos de inflamación, pero al hacer una exploración profunda a través de un sondaje podemos encontrar bolsas muy profundas, pero lo que no encontramos es lo que podemos encontrar en una periodontitis del adulto. Cantidades de irritante local que expliquen el por qué ese tipo de problemas se ha presentado, hablando de bolsas periodontales profundas. En muchos casos, la cantidad de biofilm se halla sobre los sitios afectados es mínima, lo que no guarda relación con la destrucción periodontal, de lo que estamos hablando. El biofilm forma una biopelícula delgada sobre los dientes y es raro que se mineralice para formar cálculo. Es por eso, como les digo, que a pesar de que al hacer una exploración a través de un colgajo, un levantamiento de colgajo, observamos gran parte de lo que es la estructura radicular, no logramos encontrar irritante local que explique el por qué esa destrucción se ha presentado de forma tan grave. Aunque la cantidad de biofilm sea escasa, suele contener grandes acumulaciones de esos dos microorganismos, la Actinomyces comitans y el Paraphyromonas gingivalis. Cuando se hace un estudio microbiológico de la placa que pueda encontrarse presente en esas zonas, si hacemos un estudio microbiológico de ese biofilm, lo más seguro es que encontremos una alta cantidad de colonias pertenecientes a este tipo de microorganismos. Otra característica de la que ya habíamos mencionado es que en el caso de la periodontitis agresiva localizada avanza con suma rapidez. Se ha calculado que la velocidad con que la que avanza es 3 o 4 veces mayor con respecto a la periodontitis del adulto crónica. Otras características son migración distovestibular de los incisivos superiores, lo que observábamos, que es lo que puede explicar la formación de esos diastemas debido a la pérdida grave de estructura dental ósea, estructura de soporte óseo. Posterior a esa pérdida, lo más probable es que exista migración dental de los dientes afectados. También podemos observar movilidad de los primeros molares, sensibilidad a los cambios térmicos, a la percusión, por muy suave que ésta sea, puede provocar molestias en el paciente. Dolor irradiado debido a que existen superficies radiculares ya descubiertas. Y ya en etapa un poco avanzada, aparecen lo que son accesos periodontales y agrandamiento de los ganglios linfáticos regionales como problemas ya generalizados en el paciente. La pérdida de hueso es vertical, como podemos observar en ese conjunto de radiografías periapicales. Vean, es otra de las características muy propias de esta enfermedad, que la diferencia de la periodontitis crónica del adulto, en la cual podemos observar un tipo de pérdida más horizontal, pero en el caso de esta enfermedad vamos a encontrar pérdida vertical del hueso alveolar. Ya sabemos quiénes van a ser los más afectados, qué tipo de dientes son los más afectados en este caso, y nos referimos a los primeros molares e incisivos. La imagen radiográfica es de una pérdida arciforme de hueso alveolar que se extiende desde la cara distal del segundo premolar hasta la cara mesial del segundo molar. Y aquí lo podemos observar en esta fotografía, vean, sobre todo en el cuadrante 1, a nivel de la zona de molares. Se extiende desde la cara distal del segundo premolar hasta la cara mesial del segundo molar. Cara distal del segundo premolar hasta la cara mesial
del segundo molar. ¿Alguien recuerda, porque yo sé que esto ya ustedes lo recibieron de alguna manera a nivel de quinto ciclo, alguien recuerda otra característica que podemos observar en estas radiografías, muy propia de esta enfermedad en cuanto a la pérdida ósea a nivel de molares? Aparte de esa forma característica de pérdida, ¿qué otra característica podemos observar? Sí, señorita. Perdón, no sé si se refiere al patrón, que es que si puede ser vertical, horizontal o la lesión de Furca que se presenta. No, en general. El trabeculado óseo, la No. forma de... ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda a qué se refiere este término? Pérdida ósea en imagen de espejo. Es bilateral. ¿Qué quiere dar a entender con bilateral? La pérdida de óseas digamos, si se da en un cuadrante 3, también se va a dar en el cuadrante 4. ¿A qué nivel? De las mismas piezas prácticamente. ¿A qué nivel entonces? Apical. Molares. Molares. Vean ustedes cómo se reproduce el patrón de destrucción ósea del cuadrante 1 en el cuadrante 2 a nivel de la misma zona de molares. Es prácticamente igual. Por eso es que se le denomina patrón de pérdida ósea en imagen de espejo. Porque pareciera que el patrón de destrucción ósea de un lado se refleja de igual forma en el lado contrario, en cuadrante contrario. Rápidamente, algunas características de esta enfermedad, hablando siempre de la periodontitis agresiva localizada, es que afecta por igual a varones y a mujeres. Y es más frecuente que se presente a nivel de la pubertad, alrededor de los 20 años de edad. Estas son fotografías de un caso muy característico y propio de esta enfermedad, y vean el estado en que se encuentran los tejidos gingivales. Al examen clínico, nada o muy poco podemos observar acúmulo de irritante local. Los tejidos gingivales en general pueden observarse incluso saludables, pero al examen radiográfico podemos observar ese patrón, ¿verdad?, de destrucción muy típico de la periodontitis agresiva localizada. Patrón de destrucción vertical a nivel de lo que son los incisivos y primeras molares. Rápidamente, entonces, un cuadro resumen. Hablando de la periodontitis agresiva de tipo localizado, recordemos que se da a nivel de la pubertad, se presenta en personas de ambos sexos a nivel de la pubertad. Clínicamente se caracteriza por pérdida de infección interproximal en primeros molares incisivos. Otro caso, no nos vamos a detener mucho en esto ya, ese es otro caso, nada más para recordar la manera en que se presenta este tipo de enfermedad, y vean lo que hablamos de los diastemas. Seguramente en un primer momento, antes del inicio de esta enfermedad, en un primer momento incluso no se observaba ese diastema. Este tipo de problemas se va a presentar cuando ya la pérdida ósea que se dé en esta zona sea de esta magnitud, en la cual los dientes se encuentran ya sin ningún tipo de soporte óseo. En cuanto a la generalizada,
Afecta a individuos menores de 30 años, pero también a personas mayores de edad. Se caracteriza por pérdida de inserción interproximal, y al igual que la localizada, y que afecta por lo menos 3 dientes permanentes que no son ni los primeros molares ni los incisivos. La destrucción es episódica, con periodos de destrucción avanzada a los que siguen etapas de estabilidad de duración variable, la cual puede ser en periodos de semanas, meses o incluso años. Al igual que la localizada, los pacientes con periodontitis agresiva generalizada suelen mostrar pequeñas cantidades de biofilm bacteriano que no explican para nada esa grave pérdida de inserción, grave pérdida de tejidos de soporte. Y de igual manera vamos a encontrar, si hacemos un estudio microbiológico, cantidades importantes de este tipo de microorganismos, que son las porfirinolas gingivales, Actinomyces vomitans y Bacteroides forcitus, a nivel de las colonias que forman parte de ese biofilm bacteriano presente en estas personas afectadas por esta enfermedad, tanto la periodontitis agresiva localizada como generalizada. ¿Alguien de los presentes en el grupo podría describirnos lo que observa a nivel clínico en esta fotografía? Todo lo que observe, todo lo que pueda observar. Menciona acá que el cuadro radiográfico de la periodontitis agresiva generalizada es variable, desde la pérdida ósea avanzada con un mínimo de dientes hasta la pérdida ósea avanzada que afecta a la mayoría de los dientes de la dentición. Entonces, recordemos, alguien puede recordarnos cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial o cómo podemos establecer un diagnóstico de un caso de periodontitis agresiva localizada a una generalizada. Por el patrón incisivo molar. Más detalladamente, ¿cómo podríamos explicar que estamos ante un caso de periodontitis agresiva localizada o ante un caso de periodontitis generalizada? Cuando la Vean este caso ya. Paciente con periodontitis agresiva con exposición radicular de órganos dentarios, resultando de la pérdida de inserción y de hueso alveolar. Vean hasta qué nivel puede avanzar esta enfermedad y los daños que puede provocar. La señorita que quería participar nos podría describir lo que observa a nivel de esa fotografía. Ahí sería una periodontitis generalizada. No, lo que observa. Descríbanos lo que observa. Y se observa inflamación en las encías con pérdida ósea, recesión gingival. ¿Alguien más? El abanicamiento de las piezas. ¿Por qué? Posiblemente pues, sea porque ya el soporte óseo ya no puede, bueno, digámoslo así, la movilidad de los dientes Y grado 3 porque no tiene soporte óseo. Sí, claro, y esos dientes seguramente se encuentran móviles y ahí se han amoldado a la forma de la lengua, pues. La lengua está ejerciendo presión y es por eso que presentan ese tipo de posición. Pero seguramente si se retrae la lengua, esos dientes se van a mover y se van
a retroceder también, debido a que se encuentran tan móviles que pueden reproducir sin ningún problema la forma de la lengua. Hasta este nivel de daño puede llegar a provocar este tipo de enfermedad. Y vean, algo que sí llama la atención, poderosamente la atención, que estos dientes se encuentran libres de caries, no hay caries. Quiere decir de que muy seguramente tampoco existe la presencia de un biofilm bacteriano que podríamos considerar de formación normal. ¿Por qué? Porque no ha causado daño a nivel de las estructuras dentales. Están prácticamente cero caries este paciente. El problema se ha presentado a nivel periodontal. Hay una placa específica, hay un biofilm específico en el cual van a predominar cierto tipo de microorganismos que están actuando de forma agresiva contra los tejidos de soporte, provocando un daño tan severo como el que podemos observar en esa fotografía. Prácticamente todos esos dientes van a terminar perdiéndose, porque seguramente si tomamos una radiografía, el soporte óseo no van a poseer o van a tener, pero en una cantidad mínima únicamente ya de estructura ósea soportando o manteniendo sus dientes en boca. El cuadro resumen que nos presenta algunas características muy propias de esta enfermedad de tipo generalizado. Suele presentarse en pacientes menores de 30 años, pero también puede aparecer en edades superiores. Existen episodios de pérdida de inserción que afectan a 3 dientes permanentes diferentes a primeros molares e incisivos, como en el caso de la periodontitis agresiva localizada. La periodontitis agresiva localizada se asocia frecuentemente con algunos problemas de tipo sistémico, como la deficiencia de la función neutrofílica y con respuestas elevadas de anticuerpos séricos contra los periodontopatógenos. Mientras que la periodontitis agresiva de tipo generalizado se asocia también con deficiencia en la función neutrofílica, pero con una baja respuesta de anticuerpos séricos contra patógenos periodontales. En cuanto a la dentición primaria, la evidencia hasta este día concerniente a la prevalencia de la periodontitis agresiva en dentición primaria son escasas, muy pocas. En los pocos estudios provenientes de países industrializados se encontró que la periodontitis alveolar marginal afecta la dentición primaria en niños de 5 a 11 años con frecuencias que oscilan entre 0.9 a 4.5 de los sujetos. Afortunadamente, este tipo de enfermedad se presenta con muy baja frecuencia en la dentición primaria. Son muy pocos los reportes que hay sobre la presencia de esta enfermedad debidamente diagnosticada, porque ya vamos a ver que en algunos casos, algunos problemas de tipo sistémico pueden estar asociados con la destrucción grave de tejidos de soporte y se puede presentar en dentición primaria, Hay que destacar que la periodontitis que afecta a la dentición primaria no siempre significa una forma de periodontitis agresiva, pero sí puede indicar una forma crónica con relativa abundancia de factores locales como biofilm y cálculo. Es poco frecuente, pero lo estamos viendo, eso sí, con mayor frecuencia que hace algunos años, que niños muy pequeños, y estamos hablando de edades entre los 6 y 7 años, presentan ya cantidades importantes de cálculo dental a nivel de su dentición. Como les repito, no es frecuente que se presente en niños muy pequeños la formación de cálculo, pero últimamente sí estamos observando cantidades ya bastante importantes de cálculo en algunos casos en niños muy pequeños, en edades que oscilan entre los 5 y los 8 años más o menos. Los casos más severos que afectan la dentición primaria y que llevan a la exfoliación temprana de estos dientes suelen interpretarse, como lo había estado mencionando, como manifestaciones de enfermedades sistémicas, sobre todo hematológicas,
como la deficiencia de adición de leucocitos. O sea, más que considerarse una enfermedad de origen microbiológico, podremos estar hablando de que si se presentan este tipo de casos de pérdida importante de tejidos de soporte en dentición primaria, generalmente van a estar asociados a algún tipo de enfermedad sistémica. En este caso, aquí se menciona como un tipo de estas enfermedades que llevan a la pérdida importante de tejidos de soporte en dentición primaria, a la deficiencia en la adición de leucocitos. Vean este caso. Menciona acá en el cuadro, explica todo, la explicación. Periodontitis fue diagnosticada como una periodontitis prepuberal en una niña de 4 años y medio. Dice allá, ocurrió el aflojamiento, la migración y la pérdida espontánea de los dientes primarios, como podemos observar en la fotografía B. Vean, es la fotografía de la izquierda en la parte inferior, a la que hace referencia. Pérdida generalizada de hueso alveolar, que puede ser vista en las radiografías. 8 años después, dice, en la fotografía C, es decir, la fotografía que se encuentra arriba de este cuadro de diálogo, 8 años después de la observación inicial de un compromiso de los tejidos de soporte, hay evidencia de tejidos gingivales normales, saludables. Se cree que el asesoramiento dietético y una excelente higiene oral contribuyeron al éxito del tratamiento. ¿Qué podemos observar? Alguien de lo que pueda observar, alguien del grupo, que nos pueda describir lo que observa en la fotografía superior del lado derecho, la fotografía clínica. Y luego que haga una comparación con la fotografía del lado izquierdo. Tenemos otro caso acá de periodontitis agresiva que se presenta a nivel de la dentición primaria. ¿Qué podemos observar en esa fotografía? ¿Alguien? ¿El color de la encía? Sí, no deja de llamar la atención la presencia de esas manchas melánicas, ¿no? Asociadas a la coloración que esperaríamos normal dentro de lo que son los tejidos gingivales, pero eso ha de ser un rasgo hereditario, pero que en ningún momento representa una anormalidad, sino que es una característica muy propia, a lo mejor de naturaleza hereditaria. Pero aparte de eso, señorita, la que acaba de participar, no sé si logra distinguir con claridad lo que es el cuadro de diálogo para que nos lo pueda leer. Hoy bien poco, doctor, pero voy a intentar. Dice, Sí. niña afroamericana de 7 años con pérdida ósea alveolar en las radiografías y pérdida de inserción al sondeo en los molares primarios y en los primeros molares e incisivos permanentes. Excelente, hasta ahí, señorita. Entonces, tomando en cuenta lo que acaba de leer, tomando en cuenta lo que se presenta a nivel clínico y radiográfico, ¿cómo diagnosticaría y en base a qué diagnosticaría ese caso? Explíquenos usted. ¿Cómo diagnosticaría ese caso?
¿Y en base a qué lo diagnosticaría de esa forma? Doctor, ¿no sería una Perdón, gingivitis? la señorita, dejémosla participar. No hay nada de gingivitis, nada de gingivitis. Como es localizado en molares y hay poca presencia de biofilm. ¿Qué más? Poca presencia de biofilm, buena característica. ¿Qué más? No sé, solo es. Okay. Aquí los teníamos más detalladamente. Vean, dice, niña afroamericana de 7 años. Ya está en dentición mixta. Aquí dice, en la presentación clínica se aprecia una acumulación moderada de biofilm, inflamación gingival localizada con ulceración del margen gingival y pérdida de la papila interdental en el diente 6.5. Había bolsas de 4 a 6 milímetros con sangrado durante el sondeo en la región de molares primarios. La pérdida ósea de inserción estaban limitadas a la región de los molares. La cara mesial de los primeros molares permanentes también estuvo afectada inicialmente. Entonces, tomando en cuenta, vean acá la radiografía de la derecha. Vean cómo se ha dado esa pérdida importante de tejido óseo a nivel de las 6.4. También importante a nivel de las 6.5. Podemos observar en la fotografía clínica perdón, quiero retroceder. La fotografía clínica, que sí se observa cierto nivel de inflamación. A este nivel ya hay acúmulo de irritante local, pero que de ninguna manera justifica el por qué se ha producido esa pérdida importante de tejido de soporte. 7 años, tomen en cuenta eso. Y después al final, si alguien se atreve, podemos retomar este caso y nos da su apreciación diagnóstica y el por qué o cómo considera que ha llegado a ese tipo de diagnóstico. Otro caso, creo que ahí. Perdón. Un caso en el que podemos observar a nivel radiográfico de una pérdida muy importante, sobre todo en las fotografías de las fotografías de en medio de esa fotografía, las radiografías de en medio B, que están en denominación B. Creo que es la que mejor se observa, cómo se ha dado esa pérdida importante de tejidos de soporte. Pero en este caso, como podemos ver en el cuadro de diálogo, al final, este tipo de pérdida ósea estaba asociado a una enfermedad sistémica. Y en este caso, esta persona presentaba deficiencia de la adhesión de los leucocitos. Por eso, antes de quizás incluso dar un diagnóstico definitivo, podemos, claro, dar un diagnóstico presuntivo, pero habría que también en estos casos indagar si a lo mejor hay un factor de tipo sistémico asociado que puede estar explicando el por qué se da este tipo de grave destrucción de tejidos de soporte a nivel periodontal. Vean esta otra. Niño de 8 años de historia médica, presenta infecciones recurrentes de ojos, otitis media, piel y senos. En la fotografía panorámica dice, muestra pérdida de 2/3 del hueso alveolar de forma generalizada, dice. La lemnificidad clínica, inflamación gingival aguda, bolsas periodontales profundas de 6 a 8 milímetros, destrucción rápida de hueso
parece ser de que le dieron seguimiento en el tiempo y pudieron determinar que se daba una destrucción rápida de hueso y tejidos gingivales, sangrado, superación gingival, movilizar tipo 3 en incisivos inferiores y primeros molares. Un niño de 8 años de edad. Sí llama la atención que prácticamente toda la dentición primaria se perdió antes de los 8 años. Pareciera ser que ya solamente están presentes las primeras molares, ya severamente afectadas también, sus tejidos de sostén. Dentición primaria ya no tenemos, en esta fotografía no se puede observar ya la presencia de algún diente primario, y vemos cómo toda la dentición en este niño fue severamente afectada y continúa siendo afectado, ¿no? Se hace necesario ya ir implementando algún tipo de terapéutica para poder evitar la totalidad de la pérdida de dentición permanente, al igual que la primaria. Haciendo una comparación con el sistema anterior de clasificación, la edad de comienzo o la edad de diagnóstico se consideraba útil para caracterizar los síndromes clínicos específicos. En el caso de la clasificación anterior, establecía que para poder dar un diagnóstico había que tomar muy en cuenta la edad en la que se presentaba esta enfermedad. Eso cambió. En particular, se piensa que la periodontitis agresiva localizada ocurre en adolescentes de 13 a 14 años de edad, hasta los 25 años, mientras que la periodontitis agresiva generalizada puede hallarse en adolescentes o adultos jóvenes menores de 30 a 35 años. Pero se debe entender que algunos pacientes pueden presentar periodontitis agresiva localizada inicial a edades incluso más tempranas de los 13 a 14 años. Y hay que tomar más en cuenta lo que son las características de cómo se presenta esta enfermedad, características clínicas y radiográficas, para poder determinar el diagnóstico. No hay que en este caso tomar tan en cuenta lo que es la edad en que se presenta, sino más bien las características clínicas y radiográficas que presenta el cuadro de este paciente. ¿Por qué? Porque incluso la periodontitis agresiva localizada puede comenzar antes de la pubertad y afectar la dentición primaria. Los patrones de destrucción periodontal compatibles con periodontitis agresiva localizada pueden incluso detectarse en edades superiores a los 25 años. En el caso de la clasificación anterior, aquí representaba un lío, porque si se decía de que este tipo de enfermedad se presentaba en un rango de edad específico y teníamos un caso que no correspondía a ese rango de edad, entonces sí se volvió un problema con el diagnóstico. Pero hoy por hoy lo que debe prevalecer son las características clínicas y radiográficas de cómo se presenta esta enfermedad. En las personas mayores de estos grupos puede existir una tendencia a la diseminación desde un patrón localizado de periodontitis agresiva a uno generalizado. Esto puede ocurrir sobre todo cuando no se establece una terapéutica tempranamente que de alguna manera lleve a evitar que se dé este tipo de situación, el paso de una periodontitis agresiva localizada a una periodontitis agresiva de forma generalizada. Vamos a hablar ahora de las periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas, y de estas nos vamos a detener muy poco porque ya hablamos bastante en la clase anterior. Periodontitis asociadas con desórdenes hematológicos. En primer lugar tenemos las periodontitis asociadas a la leucemia. Eso, como les digo, no nos vamos a detener mucho, ya hablamos de esto sobre todo con bastante detalle en la clase anterior. Recordemos que clínicamente se aprecia gingivitis, el crecimiento de los tejidos gingivales, hemorragia, petequias, no solo limitadas a los tejidos gingivales, sino también hablamos de la mucosa oral, incluso a nivel sistémico, también se puede, a nivel corporal se pueden encontrar este tipo de problemas.
Ulceraciones a nivel de la mucosa oral también pueden estar presentes. La hiperplasia es generalizada y de severidad variable, como lo observamos en la clase anterior. Característico de problemas periodontales en estas personas que presentan esta enfermedad es que hay un aflojamiento rápido de los dientes, ocasionado por la necrosis del ligamento periodontal y destrucción del hueso alveolar. ¿Alguien recuerda el por qué? Y eso lo hablamos en la clase anterior, el por qué se presenta esta necrosis del ligamento periodontal y destrucción rápida del hueso alveolar. Asociado al problema sistémico que presentan los pacientes con leucemia. Ese cuadro se les presentaba también en la clase anterior y como les digo, van a poder revisar con mayor detalle dentro de lo que es la bibliografía que les voy a proporcionar en la plataforma. Pero podemos ver que a nivel radiográfico, ahí podemos observar en estos casos destrucción de la cresta alveolar, desaparición prácticamente del canal mandibular, hay presencia de fracturas patológicas, clínicamente se observa apiñamiento dental, radiográficamente hay desaparición de la lámina dura, y a nivel de hueso podemos observar áreas de tipo esclerótico. Siempre entre las periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas, vamos a hablar un poco acerca de las asociadas con desórdenes genéticos, y en este caso vamos a hablar del síndrome de Down. ¿Por qué el síndrome de Down? Bueno, la mayoría de ustedes han de saber de que dentro de la facultad se trabaja con este tipo de pacientes en la clínica de atención integral de pacientes con alteración del desarrollo, que funciona los días viernes por la mañana aquí en la facultad, y uno de los tipos de pacientes que con mayor frecuencia asisten a esta clínica son pacientes que sufren de síndrome de Down. Es por eso que en alguna oportunidad a lo mejor van a poder asistir a esta clínica, y es bueno que conozcamos un poco acerca de cómo se presentan los problemas de tipo periodontal, hablando de los problemas de tipo periodontal en estos pacientes. Rápidamente, ¿qué es el síndrome de Down? Recordemos, el síndrome de Down es la alteración genética que se caracteriza por la trisomía del cromosoma 21. Las personas con síndrome de Down presentan retraso psicomotor, estatura baja, ojos oblicuos, manos y dedos cortos, pliegue palmar único, hipotonía muscular, presentan generalmente enfermedades inmunológicas, también muy frecuentemente que en ellos se presenten problemas cardíacos de tipo congénito, enfermedades respiratorias, entre otros. Se ha determinado que en estas personas hay mayor prevalencia a presentar caries, enfermedad periodontal, anodoncia, malposición de órganos dentarios y anomalías de la oclusión en el casi 100% de estas personas. La enfermedad periodontal es la más común de todas las patologías bucales reportadas, y esto es muy cierto. Su prevalencia aumenta en relación directa con la edad. También lo hemos observado aquí en la clínica de la que les hablaba. Estos pacientes, como ustedes logran observar en la fotografía, ese paciente presenta muy poco, o en este caso no podemos observar lesiones de tipo lesiones de caries, pero sí podemos observar cómo sus tejidos gingivales se encuentran severamente afectados. Vean también que la cantidad de biofilm que podemos observar en esta fotografía es muy poco, pero sí presentan cambios importantes a nivel de lo que son los tejidos gingivales.
Y vamos a ver algunas características que nos van a ayudar a entender o que tratan de explicar el por qué se da este tipo de cuadro clínico. Estos pacientes presentan generalmente pérdida severa de estructuras periodontales de soporte acompañada por inflamación generalizada de la mucosa gingival. Si ustedes observan en la fotografía del lado derecho, la superior derecha, nuevamente se presenta un cuadro en el cual las estructuras dentales se encuentran bastante libres de lesiones, no hay lesiones de caries presentes, pero sí podemos observar nuevamente los tejidos gingivales, las mucosas, como en este caso están severamente afectadas. La enfermedad periodontal es universal en estos pacientes y el protocolo de tratamiento en estos pacientes incluye un control cuidadoso del biofilm bacteriano. Se hace mucho énfasis con los familiares de estos pacientes que acuden a la facultad, se hace mucho énfasis sobre la importancia que deben de tener una cuidadosa higiene oral para evitar que este tipo de problemas a nivel periodontal avance, llevando incluso a la pérdida de los dientes de estos pacientes. Por lo menos yo soy testigo de que aquí en la clínica de atención, cuando se atienden este tipo de pacientes, a la familia se le hace ver que deben acompañarlos al momento de que realicen su labor de higiene oral para garantizar la completa remoción de todo irritante local que se pueda presentar en esos dientes. ¿Por qué? Porque sabemos que en estos pacientes este tipo de problemas, si se presenta, puede avanzar rápidamente. Ya vamos a ver por qué. Las personas enfermas con síndrome de Down tienen gran prevalencia de enfermedades periodontales. Estamos con gingivitis, periodontitis avanzada con pérdida de hueso, sobre todo más acentuada en las zonas anterosuperiores y anteroinferiores. La prevalencia de la enfermedad periodontal en el síndrome de Down es alta. Ahí dice ocurre casi en el 100%. Yo diría ocurre en el 100% de los pacientes. En dado caso no se tiene el cuidado para poder garantizar la eliminación de todo irritante local presente en la boca de esos pacientes. Pero al igual que en otras enfermedades de las que hemos estado hablando, la gravedad de la destrucción periodontal excede la explicable por los factores locales solos. O sea, excede. Claro, es importante garantizar la limpieza completa, la eliminación completa del biofilm bacteriano, pero también hay otros factores que están interviniendo en el porqué de la gravedad con que se presentan los problemas periodontales en estos pacientes. En ocasiones también se registra una recesión avanzada en dicha zona, al parecer vinculada con la inserción alta del frenillo, sobre todo estamos hablando de la zona de anterosuperior, de incisivos anterosuperiores. La normalidad avanza con rapidez y las lesiones necrosantes agudas son un hallazgo común. Y vamos a hablar sobre esto más adelante, sobre estas lesiones necrosantes. Y como les decía en la diapositiva anterior, la sola presencia de irritante local muchas veces no explica el por qué se presenta con tal gravedad bastante avanzada la destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Y se ha establecido que a lo mejor hay dos factores de origen sistémico que pueden ayudar a explicar del por qué se da esta grave destrucción. En primer lugar, una menor resistencia a las infecciones debido a una circulación deficiente. Hablamos en la clase anterior también de que cuando hay este tipo de problemas, es frecuente que se presenten infecciones en el lugar, en la zona, donde existe una mala circulación. ¿Alguien recuerda del por qué? Porque en esta zona donde se da una mala circulación, es frecuente que se presenten infecciones.
Y el otro factor es el que tiene que ver con un defecto en la quimiotaxis de los leucocitos polimorfonucleares. Entonces, dos factores que nos van a estar de alguna manera explicando del por qué se da esta grave destrucción de los tejidos periodontales de soporte en estos pacientes. En primer lugar, una menor resistencia a la infección debido a la circulación deficiente, y en segundo lugar, a un defecto en la quimiotaxis de los leucocitos polimorfonucleares. La etiología de la enfermedad periodontal es desconocida, pero se han propuesto varias teorías de por qué en estos pacientes, específicamente en pacientes con síndrome de Down, se presentan esta enfermedad periodontal de forma bastante grave. Problemas circulatorios de los que habíamos estado hablando. La hipoxia de los tejidos es especialmente marcada en la región anteroinferior de la mandíbula. Y, como habíamos dicho, defecto funcional de los neutrófilos y posible diferencia en la síntesis de tejidos colágenos. Es probable que también los fibroblastos se encuentren alterados y por lo tanto no cumplan adecuadamente con su función de síntesis de tejido colágeno. Vean esta fotografía si llama la atención eso, ¿no? Que a nivel dental, si bien es cierto que claro que pueden presentar caries estos pacientes, pero es más frecuente que presenten problemas de tipo periodontal, más que problemas de caries. Otra enfermedad asociada a la periodontitis con manifestaciones sistémicas es la asociada a desórdenes genéticos, como en este caso vamos a hablar del síndrome de deficiencia de herencia de leucocitos, de lo que habíamos estado mencionando en los casos de las periodontitis agresivas. La deficiencia en la adhesión leucocitaria es una entidad rara en pediatría, afortunadamente. Es un defecto en la función de los granulocitos, en la adhesión fagocítica, quimiotaxis y la fagocitosis, específicamente en todas las funciones se ven, en este caso de los leucocitos, se ven afectadas. La adhesión fagocítica, el traslado desde el lugar hasta el lugar donde se está presentando el problema, y por supuesto también se ve afectado la función de fagocitosis. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, una alta prevalencia de infecciones de tipo crónica y de lenta cicatrización en las heridas. Están afectados estas células de la línea de defensa, y por supuesto si estas células presentan deficiencia en sus funciones, no van a poder actuar de una forma adecuada en el contraste de infecciones que se pueden presentar a nivel periodontal. Afortunadamente estos casos son raros y comienzan en el transcurso o inmediatamente después de la erupción de la dentición primaria, como en el caso que se presenta en estas fotografías. Vamos a encontrar inflamación aguda con rápida destrucción de los huesos. Se observan defectos en los monocitos y neutrófilos, así como ausencia de neutrófilos en los tejidos gingivales. Claro, si se presenta este tipo de problema, ya podemos nosotros más o menos tener en cuenta de cuáles van a ser los problemas que se van a presentar entonces en estos pacientes. Si hay ausencia de neutrófilos en los tejidos gingivales, claro, no va a haber nada que contrarreste cualquier tipo de ataque que se pueda producir a este nivel. Los afectados también sufren frecuentes infecciones de las vías respiratorias y en ocasiones otitis media. Quiere decir de que no solamente vamos a encontrar problemas a nivel de los tejidos gingivales, sino que ante esta situación, ante este problema de origen sistémico, por supuesto que se van a ver afectadas otras áreas de nuestro organismo. Todos los dientes primarios se dañan, pero no siempre se presenta este problema a nivel de la dentición permanente. Síndrome de Papillon-Lefebvre es otro tipo de desorden genético del que vamos a hablar dentro de la clasificación
de la periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas. ¿Qué llama la atención de esas fotografías? ¿Alguien que nos haga el favor de leer el cuadro de diálogo? Paciente de 11 años de edad con diagnóstico de síndrome de Papillon-Lefèvre, quien ha perdido varias piezas dentarias. Obsérvese la inflamación gingival acompañada por eritema y una importante pérdida ósea. En la ortopantomografía se puede observar la apariencia de dientes flotantes debido a la misma. Estamos hablando de un niño de 11 años en dentición mixta. Vean, prácticamente toda la dentición primaria ya se perdió y algunos de los dientes permanentes también ya fueron perdidos. No hay incisivos, creo que solo uno queda, un incisivo. De los incisivos inferiores, incisivos superiores, hay 3 presentes. Pero lo más probable es que terminen perdiéndose también, al igual que se perdieron todos los dientes primarios muy tempranamente. Tomemos en cuenta que es un paciente de 11 años de edad. Rápidamente, ¿qué es el síndrome de Papillon-Lefèvre? También yo estoy seguro de que ya se los hablaron, le hablaron sobre esta enfermedad cuando les presentaron de forma completa la clasificación de la enfermedad periodontal. Característico de estos pacientes y que nos lleva a dar un diagnóstico bastante certero de forma rápida son estas lesiones cutáneas de hiperkeratosis que se presentan a nivel de las palmas de las manos y de la planta de los pies. Y también es característico que en estos pacientes se presenta una destrucción grave del periodonto. Los cambios cutáneos y periodontales surgen juntos antes de los 4 años de edad. Muy tempranamente se puede detectar este tipo de problemas que nos pueden facilitar lo que es dar el diagnóstico, un diagnóstico certero de esta enfermedad, de este síndrome. La afección periodontal consta de cambios inflamatorios tempranos que conducen a la pérdida ósea y a la exfoliación de los dientes. Los dientes primarios se pierden entre los 5 y los 6 años de edad, muy tempranamente se pierden. Y los dientes permanentes erupcionan entonces con normalidad, pero al cabo de unos años se pierden debido a la enfermedad periodontal destructiva. Por lo general, a los 15 años de edad, los pacientes se encuentran desdentados, excepto por los terceros molares. Estos también se pierden algunos años después de que erupcionen. Los sitios de extracción dental cicatrizan sin ningún tipo de problema. Los cambios microscópicos observados incluyen actividad osteoclástica considerable y evidente falta de actividad osteoblástica. Quiere decir de que hay factores que nos están llevando a una rápida destrucción de hueso, pero también nos está afectando con el proceso de regeneración ósea. Algo que llama la atención también es que lo que menciona acá, los estudios sobre esta enfermedad han indicado sobre que la microflora del biofilm presente en estas personas revelaron similitud con la microflora bacteriana identificada en la periodontitis crónica. O sea, a diferencia de la periodontitis agresiva, en la cual puede haber un factor microbiológico específico relacionado con el aparecimiento de esta enfermedad, en este caso no. ¿Por qué? Los estudios nos han indicado que la flora bacteriana presente en estas personas es muy similar a la de cualquier otra persona que no presente este tipo de enfermedad. Por eso es que están dentro de lo que son factores genéticos, dentro de las enfermedades que están asociadas a desórdenes genéticos. El síndrome de Papillon-Lefèvre es una enfermedad hereditaria y parece seguir un patrón autosómico recesivo. Los padres no se encuentran afectados y ambos tienen que portar los genes autosómicos para que el síndrome aparezca en su descendencia. La verdad es que por esto quizás los casos de que se reportan son muy poco frecuentes, afortunadamente, porque se tiene que dar esta condición en que ambos padres presenten, tienen que portar estos genes para que se presente en su descendencia esta enfermedad. Puede ocurrir en hermanos, los varones y las mujeres se ven afectados por igual,
y, como les digo, la frecuencia es sumamente baja, de 1 a 4 casos por millón de personas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque se tiene que dar esta condición, ¿no? Que desafortunadamente ambos padres presenten el gen para que se presente esta enfermedad en su descendencia. La queratosis palmoplantar se caracteriza por un enrojecimiento y descamación de las palmas y las plantas de las manos y los pies respectivamente, seguido con el agrietamiento y la formación de fisuras dolorosas y profundas, principalmente en las plantas de los pies. Signo muy propio de esta enfermedad, de este síndrome. Aparte de la grave destrucción de los tejidos periodontales de soporte, la pérdida completa de los dientes a muy temprana edad, tanto de dentición primaria como permanente, característico la presencia de estos signos, ¿no? Hiperkeratosis a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies. Los dientes primarios se pierden alrededor de los 3 a 4 años y los dientes permanentes alrededor de los 13 y 14 años. La etiología de la enfermedad periodontal severa se ha relacionado con la disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos periféricos. Pero no hay una certeza 100% de que este problema se deba también a este tipo de problemas sistémicos. A nivel bucal se pueden encontrar infecciones recurrentes y accesos dentales con una marcada halitosis secundaria al defecto del epitelio gingival. Otro hallazgo en estas personas es la disminución en la cifra de linfocitos T. Podemos entonces inferir de que podría haber un factor inmunológico asociado, la deficiencia a nivel de los neutrófilos y disminución en la cifra de linfocitos T. Otras fotografías que nos están indicando las características propias de esta enfermedad. ¿Qué nos lleva a esto, no? Debido a la pérdida temprana total de toda su dentición primaria, bueno, en algunos casos, para resolver los problemas que presentan estas personas debido a esa pérdida temprana dental, nos lleva a la confección de este tipo de prótesis, ¿no? Otra enfermedad asociada a desórdenes genéticos es la neutropenia cíclica. Ya su nombre nos está indicando entonces cuál podrá ser el origen de este problema. Esta entidad, la neutropenia cíclica, se presenta asociada con infecciones cada 20 días. El niño puede presentar infecciones de la orofaringe, gingivitis y enfermedad periodontal severa. Se llama cíclica por lo mismo, ¿no? Porque se presenta cada cierto tiempo. En la neutropenia cíclica ocurre periodontitis de avance rápido. Se describen los siguientes cambios microscópicos a nivel del periodonto. Existe hemorragia en el ligamento periodontal con destrucción de las fibras principales. Osteoporosis del hueso esponjoso con reabsorción osteoclástica. Y podemos encontrar fragmentos pequeños de hueso necrótico en el ligamento periodontal hemorrágico. Secuestros óseos es frecuente encontrarlos entonces en este tipo de pacientes. La neutropenia cíclica es una enfermedad hematológica de origen genético, afortunadamente también poco frecuente, aparece fundamentalmente en el primer año de vida y se presenta en periodos regulares de neutropenia en sangre periférica aproximadamente cada 21 días. Por eso es que se le denomina de esta forma. Puede cursar de forma asintomática hasta el periodo de neutropenia, en la cual se puede presentar fiebre con leves afecciones del estado general, presencia de úlceras aptosas, gingivitis, estomatitis y celulitis, así como periodontitis. ¿Y esto es debido a qué? A la invasión bacterial en ausencia de un mecanismo de defensa. Claro, si los neutrófilos se ven. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Abrió el micrófono?
Otra enfermedad es la hipofosfatasia, la cual es una rara enfermedad esquelética familiar que se distingue por raquitismo, formación deficiente de los huesos del cráneo, craneosinostosis y pérdida prematura de los dientes primarios, en especial de los incisivos. Los pacientes poseen valores bajos de fosfatasa alcalina sérica. Esta es una tarea que les queda a ustedes, indagar sobre cuál es el papel entonces de la fosfatasa alcalina en el caso de los tejidos periodontales y el por qué es importante, ¿no?, para el mantenimiento de la salud periodontal. En este caso, los dientes se pierden sin signos clínicos de inflamación gingival y evidencian formación reducida de cemento. En las personas con anomalías óseas mínimas, la pérdida prematura de los dientes primarios puede ser el único signo de hipofosfatasia. En adolescentes, la enfermedad asemeja a la de la periodontitis juvenil localizada. Quiere decir que en el caso de los adolescentes, quienes van a ser severamente afectados van a ser lo que son los dientes de tipo incisivo y los primeros molares. Ya para terminar, vamos a hablar de la periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas, en este caso de las inmunodeficiencias secundarias. Vamos a hablar un poco acerca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El SIDA es una pandemia caracterizada por una inmunosupresión profunda, y esto ustedes ya lo saben, que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Ya sabemos quién es el agente que produce este tipo de enfermedad. Cerca del 2% de los casos de SIDA afectan a niños, y en este grupo más del 90% se deben a la transmisión del virus de madre a hijo. La enfermedad periodontal puede ser el primer signo clínico de infección de VIH, por eso es importante que lo tengamos bien presente al momento de realizar nuestra actividad clínica. ¿Por qué? Por eso que se menciona acá. Cerca del 2% de los casos afectan a niños, y en este grupo más del 90% se deben a la transmisión del virus de la madre al hijo, y eso es un dato importante a considerar. Los microorganismos que se han identificado en la periodontitis de pacientes con VIH se consideran altamente oportunistas. Claro, cuando el sistema inmunológico se encuentra afectado, se encuentra deficiente, existen microorganismos que rápidamente se van a aprovechar de esta condición para causar daño. A nivel bucal se puede observar en estos niños formas muy comunes de enfermedad periodontal y gingivitis semejante a la gingivitis o periodontitis necrosante. De esto hablábamos en la clase anterior. ¿Alguien recuerda cómo se le denominaba anteriormente a la gingivitis necrosante? Úlcera necrotizante. Exacto, así se le denominaba antes. Ya vamos a ver cómo este término ha cambiado con el tiempo y el por qué. Estas enfermedades, hablando de la gingivitis y periodontitis necrosante, se caracterizan por un dolor agudo, encías hiperémicas, hemorragia espontánea y una rápida progresión de la enfermedad que causa una extensa destrucción de los tejidos blandos e incluso óseos. Las enfermedades periodontales asociadas a VIH-Sida incluyen la gingivitis, la periodontitis, gingivitis necrosante y eritema marginal lineal. De eso vamos a hablar más detalladamente a continuación. La gingivitis necrotizante, la periodontitis necrotizante y la estomatitis necrotizante son trastornos inflamatorios más graves causados por las bacterias del biofilm bacteriano. Se caracterizan porque son rápidamente progresivas, avanzan con destrucción tisular masiva y representan entidades evolutivas de un mismo proceso nosológico. Es por ello que, de forma conjunta a estos tres tipos de enfermedades,
se le reconoce con el nombre de enfermedad periodontal necrotizante. En conjunto, se le reconoce como enfermedad periodontal necrotizante. ¿A quiénes? A la gingivitis necrotizante, a la periodontitis necrotizante y a la estomatitis necrotizante. De lo que hablaba su compañera, estas enfermedades anteriormente recibían otros nombres, como gingivitis ulceromembranosa, gingivitis ulceromnecrotizante aguda, se le conocía como GUNA, gingivitis de Vincent, gingivitis necrosante o boca de trinchera. El término de agudo se eliminó porque la enfermedad periodontal necrotizante son una forma aguda de periodontitis ya de por sí, así que se considera innecesario incluirlo dentro de la denominación de estas enfermedades. Y el término úlcera también porque se concluyó que todas las necrosis incluían úlceras. Entonces está por demás colocarla dentro de la denominación porque se sabe que forma parte del cuadro clínico, este tipo de condición. A nivel microbiológico, se determinó que en las lesiones de enfermedad periodontal necrotizante existían dos grupos de bacterias, las identificadas como constituyentes de una denominada flora constante y otras que forman parte de una flora variable. La flora constante contiene principalmente treponema, selenomonas, fusobacterium y probacterium. Los componentes de la flora variable están formados por una cantidad heterogénea de bacterias. Entonces, dentro de la flora constante que vamos a encontrar en esta enfermedad, este conjunto de enfermedades, la enfermedad periodontal necrotizante, están los treponemas, los selenomonas, los fusobacterium y las probacterias. Y eso de ahí es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. El hecho de que existe una flora constante predominante sugiere la asociación de estas bacterias con la predicción de la enfermedad. Pero esto no demuestra necesariamente el papel etiológico de los microorganismos en el inicio de la enfermedad periodontal necrotizante. Hay que tomarlo en cuenta, que lo más probable es que cuando tengamos un caso de esta enfermedad, predominantemente vamos a tener una flora en la cual estos microorganismos formen parte importante de esta microbiota asociada a esta enfermedad. La enfermedad periodontal necrotizante se desencadena o aparece cuando en un individuo se produce una serie de factores que hacen que la respuesta del huésped a la presencia de determinadas bacterias sea insuficiente para impedir la invasión de estos patógenos oportunistas. Entre estos factores predisponentes tenemos el estrés, la inmunodepresión, la malnutrición, el tabaco y el alcohol, además de una higiene oral deficiente o la presencia de una gingivitis preexistente, o incluso la historia previa de enfermedad periodontal necrotizante. Hablando ya directamente de la gingivitis necrotizante, ¿quién tomando en cuenta lo que ahí está descrito, nos puede describir lo que observa en la fotografía inferior derecha? Ahí está todo prácticamente descrito. Descrito todo ahí, entonces asócienlo con lo que aparece en la fotografía. ¿Alguien quiere participar? Úlceras sangrantes y en la encía marginal y papilar. Lesión en forma de cráter, encía bien rojiza. ¿Alguien más? Prácticamente solo 2 personas han estado participando. ¿Alguien más, aparte de esas 2 personas que quiera participar? Ahí nos menciona que, en primer lugar, las estructuras más severamente afectadas son las papilas, quienes presentan, en todo caso, alguien tiene el micrófono abierto, parece que en el baño, porque parece que es un chorro el que está abierto.
menciona que hay una infección caracterizada por la necrosis gingival, presentando las papilas en forma de sacabocado, es decir, de esperar que vamos a encontrar prácticamente toda la papila interdental afectada, presentando lesiones de forma crateriforme, las cuales son muy dolorosas y vamos a encontrar, como mencionaba su compañera, lesiones ulcerosas que sangran de forma espontánea, y es lo que podemos observar en forma simple en esa fotografía. Tomando en cuenta eso, nuevamente consulto, ¿alguien quiere describirnos lo que se ve en esa fotografía? Otras características incluyen lesiones ulceradas. Las lesiones ulceradas están frecuentemente cubiertas por una pseudomembrana que aparece sobre las lesiones ulcerosas y está formada por fibrina, tejido necrótico, células inflamatorias y bacterias muertas. Es frecuente también poder observar en estas personas una halitosis fuerte, olor fétido, y además hay una afección sistémica manifestada por febrícula y malestar general. También podemos encontrar adenopatías. Si está presente, se encuentran más frecuentemente en los ganglios submandibulares y menos frecuente en los ganglios cervicales. Tenemos dos casos de gingivitis necrotizante. Vean que de esta fotografía todavía se le denominaba GUN, gingivitis úlcero necrotizante. Antes se le denominaba GUNA, gingivitis úlcero necrotizante aguda, pero ya sabemos el por qué se eliminaron dos palabras y únicamente nos hemos quedado para denominar a esta enfermedad como gingivitis necrosante. ¿Qué podemos observar en esas fotografías? ¿Alguien quiere participar? Entonces, cuadros resúmenes, que las características esenciales de la gingivitis necrosante: dolor, lesiones de sacavocados y presencia de sangrado espontáneo. Y otras características que pueden estar presentes, pero que no son esenciales: la presencia de esa pseudomembrana, el olor fétido, la febrícula y las adenopatías como afecciones de tipo sistémico ya. Hablando de la periodontitis necrotizante, es una infección caracterizada por necrosis de los tejidos gingivales, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. La necrosis y ulceración de la papila interdental da como resultado defectos en forma de cráter a nivel interproximal, como lo que podemos observar en la fotografía de la derecha. Y podemos ver la presencia de estos cráteres interproximales. La enfermedad ha causado la destrucción prácticamente de la papila interdental, dejando esa forma típica que se presenta en esta enfermedad, forma típica de daño en forma de cráter a nivel de los tejidos papilares interproximales. También existe denudación del hueso alveolar interdental, lo cual induce a secuestros óseos. Estas lesiones son más frecuentes en personas con condiciones sistémicas, no solo personas que presentan VIH, sino también malnutrición severa o inmunosupresión, que no está asociada al VIH. Características propias de esta enfermedad: cráteres interproximales con denudación de hueso alveolar interdental y la presencia de secuestros óseos. Y por último, la estomatitis necrotizante.
Esta se diagnostica asociada a otra forma de enfermedad periodontal necrotizante si hay afección de los tejidos que están fuera del límite mucogingival. ¿Alguien nos indica qué es lo que comprende de esa indicación? Que sobrepasa a las encías Exacto, y, y que afecta a los tejidos periorales, a exacto. los... Así como lo ha hecho su compañero. Veamos este caso clínico. Dice. Paciente que nos va a ayudar a entender mejor esto. Paciente de sexo masculino de 20 años de edad se presenta a la consulta manifestando intenso dolor bucal y hemorragia gingival. Su condición general era mala, presentando expresión facial ansiosa, piel pálida, deshidratación y fiebre de 39 grados. El examen de cabeza y cuello determinó adenopatía en un grupo ganglionar submandibular. A nivel oral, a nivel bucal, intrabucal se observó principalmente en el maxilar superior ulceración del margen gingival y hemorragia espontánea, cubierta por una pseudomembrana blanquecina discontinua que afectaba en algunas zonas de la encía insertada. Y el cuadro de diálogo nos dice la necrosis se extiende a la encía insertada en los incisivos superiores, mientras que en los inferiores se observa la pseudomembrana cubriendo las observaciones. Claro, así como lo mencionaba su compañero, ya la extensión de la enfermedad abarca otras zonas, además de lo que son las encías, y es por eso que en este caso ya estamos ante un cuadro de estomatitis necrotizante. Otro caso clínico. En gran parte de la mucosa yugal izquierda, como una imagen de espejo, se aprecian las mismas lesiones necróticas. La presencia de placas, saburre y tártaro evidente, siendo la litosis y la cialorrea notoria. El examen periodontal reveló la pérdida de inserción clínica en los incisivos y molares superiores izquierdos de 2 a 3 milímetros respectivamente. En el interrogatorio se pudo advertir una personalidad irritable con tendencia a la angustia. El paciente relató tener hábito de tabaquismo y pérdidas recientes de peso. La interconsulta con el médico permitió establecer un diagnóstico de malnutrición proítico-energética, grado leve y estrés crónico, descartándose el uso de drogas y el VIH. ¿Qué factores entonces podrían estar desencadenando esta enfermedad? Aquí lo mencionan. Tabaco, malnutrición, tenemos lesiones que se extienden más allá, fuera del límite mucogingival, tenemos otro tipo de lesiones. Entonces, en este caso, ya estaríamos ante un cuadro de estomatitis necrotizante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Doctor, estomatitis necrotizante dijo que era cuando ya sobrepasan los tejidos, ¿verdad? Estomatitis necrotizante, como aquí lo dice, sinestosticada, se diagnostica asociada a otra forma de enfermedad periodontal necrotizante si hay, como su compañero decía, afectación de los tejidos que están fuera del límite mucogingival. Este es el mismo caso. Pues en este caso vemos las lesiones típicas de una gingivitis necrotizante, ¿sí? Pero, además de eso, hay otras lesiones a nivel de lo que es el carrillo y carrillos. Si usted observa acá hay lesiones tipo ulcerosas. Ya, si además de las lesiones que encontramos a nivel de los tejidos gingivales, encontramos lesiones extendidas a otras zonas mucosas de la boca, entonces en este caso ya estaríamos hablando de una estomatitis necrotizante. Ya la tendríamos que denominar de esta forma. Gracias. Bien, si no hay más dudas, por favor en este momento ingresen su nombre en el chat
y van saliendo de la presentación.